En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Durante las noches de los años 90, con esta sintonía empezaba un programa de televisión española que es ya historia de España, quién sabe dónde. Un programa de televisión en el que se buscaba a personas desaparecidas. Un programa que pronto se convirtió en una cita obligatoria en casas de todo el país. Trataba un tema espinoso muy delicado y lo hacía en horario de máxima audiencia. Y gran parte de su éxito tenía que ver con el carisma, con el tacto y con la profesionalidad de su director y presentador Paco Lobatón, una figura televisiva que una vez terminó el programa siguió dedicándose a esto, a ayudar a familiares de personas desaparecidas. Paco Lobatón, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Gracias por venir a Hora 25, Paco. A vosotros por recibirnos. Este programa marcó a toda una generación, bueno, varias generaciones realmente. ¿Cómo explica usted este éxito? Me gustaría que me hablaras de tú. Me siento en esta casa, me siento muy en casa. No se hable más. Y te siento muy cercano, porque soy oyente antes de ser interlocutor tuyo esta noche. ¿Cómo empezó todo, me dices? ¿Cómo explicas el éxito que tuvo? Primero porque conectaba con una realidad desconocida, pero cierta, ignorada, pero increíblemente cierta y dolorosa para quienes la sufrían, ¿no? De una magnitud, como digo, ignorada, pero que hoy afortunadamente podemos identificar y cuantificar, y que afectaba pues a decenas de miles de personas. Entre 20 y 30.000 es el cálculo que hoy sabemos que es el real, el que se corresponde con las denuncias de desaparición, y entonces no era menos, era como mínimo eso. ¿Qué se sospecha que puede haber en cuanto a porcentajes detrás de este grueso de las denuncias? Durante mucho tiempo, Aimar, justo es lo que tú decías, había que sospechar, había que acercarse a la realidad de manera tentativa. Hoy, una de las cosas importantes, 10 años después de una lucha tenaz de las familias y del movimiento asociativo, hay estadísticas, hay informes. Desde 2017 hay informes. Por ejemplo, el último de 2022 me permite responder a tu pregunta diciendo, bueno, pues en el último año ha habido más de 22.000 denuncias, de las cuales siguen activas, es decir, sin resolver, 5.411 exactamente. ¿Y a qué casuística responden? Pues el 66% a menores de edad, el 58% de las denuncias era de hombres, el 42% de mujeres, el 68% eran ciudadanos españoles, y durante ese año también fueron identificados 117 cadáveres, aunque queda todavía un número significativo sin identificar. De las miles de desapariciones que tratasteis en quién sabe dónde, se resolvió el 70% de los casos. Me parece una barbaridad, un porcentaje altísimo. Sí que lo es, pero la clave es que se habla mucho de la audiencia, de los récords de audiencia, de verdad, había cifras, algunos de los comentaristas dicen, son cifras de Champions, ¿no? Ciertamente lo eran, ¿no? Ahora ni el fútbol te hace esos porcentajes de ser, ¿eh? Es verdad. Tenía que ver también con que, bueno, se dice, no, estaba solo Televisión Española, la primera y la dos. No, ya estaban las cadenas privadas también. Pero eran audiencias de 5, 6 millones, o 4, o 3, y sobre todo esa cantidad enorme de gente contenía a seres humanos, que son los ciudadanos españoles, que tienen una predisposición solidaria enorme. Entonces, el programa proponía y la audiencia disponía. ¿Qué disponía? Datos. Disponía informaciones que inmediatamente permitían localizar. Y durante la emisión misma del programa, que se hacía en riguroso directo, pues se resolvían algunos de los casos. Los más urgentes siempre los colocábamos en la cabecera del programa, y cuando terminaba el programa, muchas de esas historias, de los llamamientos, habían quedado resueltos, ¿no? Eso era lo realmente emocionante. ¿Y cómo filtrabais? Porque entiendo que llegaría también muchísima información chatarra. Es una pregunta muy aguda. Pues al principio mal, Aimar, porque era un equipo yo me sorprendí mucho que un programa con esa repercusión tan enorme tuviera un equipo tan pequeño, ¿no?
Y bueno, a los 3 meses hicimos una reconversión, ampliamos el equipo, llegamos a tener un equipo de 68 personas, sí, donde había redactores de mesa, redactores de reportaje, o sea, de campo, Sí, sí. donde había psicólogos, trabajadores sociales, un abogado, un policía, Esteban Gándara, que nos asesoraba permanentemente, y por supuesto editores, reporteros gráficos, realizadores, pero al principio no lo había, y entonces, como no lo había, se resolvía como se podía, con mucha buena voluntad. Hubo algunos momentos muy difíciles en el que, por ejemplo, una persona se daba por localizada y de repente llamaba a la persona auténtica y decir, oiga, están hablando de que se ha localizado fulanito, fulanito soy yo, ¿no? Eso pasó pocas veces, Yeah. Porque el día que pasó eso, Aimar, te puedo asegurar que yo dije, este programa está terminando hoy. Porque, claro, perdías la credibilidad. Afortunadamente, como digo, se reconvirtió al cabo de un tiempo el equipo y se reforzó, y ahí sí que hacíamos un trabajo muy importante, y ya eran los investigadores los que estaban pendientes de las llamadas, el equipo de investigación me refiero, ¿no? Sí. Y por tanto, las que pasaban antena tenían un filtro de garantía. Pero fíjate, el equipo fue perfeccionando, digamos, su capacidad de trabajar, de afinar en la investigación con las instituciones, y muchos casos los resolvíamos sin sacarlos a antena. Teníamos las herramientas que no tenía, digamos, la persona, la familia que estaba llamando, y entonces, bueno, pues no le hacíamos esperar a que pudiera salir en antena, ¿no? Sino que le decíamos, aquí están los datos, adelante, ¿no? ¿Cuál es el caso más complejo que recuerdas que resolvierais con éxito? Pues un caso que tenía que ver con la guerra civil, y contaba la historia de un niño que se había perdido en Barcelona y que supuestamente había sido víctima de un ejercicio de vampirización. Es decir, que los niños que se perdían en los años de la posguerra, algunos de ellos eran objeto de trata y otros objeto de extracción, por ejemplo. Entonces no se hablaba de extracción de sangre, supongo que no había ni siquiera los recursos técnicos y médicos para ello, pero sí de sangre, ¿no? Y este era uno de esos casos, ¿no? Y bueno, pues su familia, su madre, acudió al programa para que le buscáramos. La madre había emigrado, no, se había exiliado a Francia y estaba cerca de Toulouse. Uh-huh. Y bueno, fue una investigación larguísima, al cabo de la cual hubo un final maravilloso, y es una madre con 92 años en Toulouse que recibe a su hijo, que había ingresado en una entidad de orfandad, y que ya casado y con hijo fue identificado en el programa por su propia familia. Le dijeron, José María, ese eres tú. Y entonces, a partir de ahí comenzó la historia del reencuentro, que fue maravillosa. Yo no salí muchas veces al exterior, pero esa vez sí salí y fui testigo presencial, y fue maravilloso. ¿Y qué sentías en ese momento? Pues una sensación enormemente feliz, Aimar, de decir, estamos haciendo con un programa de televisión que se conecten dos vidas tan injustamente separadas, tan injustamente no solo separadas, sino golpeadas por el sentimiento más terrible que hay, que es el de la incertidumbre, el de la ausencia, y en medio además del clima de la posguerra. Todo eso tenía unos tintes, digamos, aún más oscuros, ¿no? Y sin duda más dolorosos. ¿Hay algún caso lejano que todavía hoy te remueva y que digas, no pudimos resolver? Y no sé si no me lo perdona, porque entiendo que no lo dibujas en estas coordenadas, no el de perdonártelo o no, pero que digas, joder, aquello no pudimos con ello. Y esto mismo se lo dicen a sí mismos los investigadores policiales, ¿no? Ellos hablan siempre de la espinita clavada, ¿no? Y para nosotros en el equipo también, pues, ¿qué te voy a contar? David Guerrero Guevara, año 87 en Málaga, una criatura que tenía 14 años, que formaba parte de una familia de 3 hermanos, él era el mediano, que pintaba como Los Ángeles. De hecho, la historia se conoce como la historia del niño pintor de Málaga, ¿no? Pues esa historia ha seguido abierta, y es increíble cómo el impacto de la desaparición permanece después de todos estos años.
como si hubiera sido ayer para la madre, ¿no? Y en medio de eso ha habido situaciones muy dolorosas, como tener que dar por fallecido al hijo, ¿no? Paco, muchos años después de que terminara el programa, creaste la Fundación QSD Global, quién sabe dónde Global. ¿Qué buscabas con esta fundación? Bueno, porque ¿sabes lo que decía Kapuscinski? Que este no es un oficio para cínicos. Si ves una realidad... Yo he de decir que creo que es bastante mentira. Hay periodistas buenísimos que son unos cínicos fantásticos. Bueno, serán buenos escribiendo, serán buenos figurantes del periodismo, pero el periodismo verdadero yo creo que es el compromiso con la realidad. Y añade, creo, el reportero polaco, y si puedes hacer algo por cambiarla mejor, hazlo, ¿no? Y bueno, pues de eso se trataba, ¿no? Y ¿por qué sobre todo poner en marcha, te lo digo por derecho, porque desde que termina el programa, sin causa aparente, ¿no? Como se suele decir de las desapariciones, sin causa razonada ni razonable, porque seguía teniendo buenas audiencias, termina de emitirse el programa, yo constato que las familias y sus asociaciones siguen batallando por hacerse oír, pero con mucho menos eco, ¿no? Con muchas menos posibilidades. Y entonces yo había seguido llamando a la puerta de Televisión Española y de otras televisiones, pero sobre todo de Televisión Española, porque creo que es una responsabilidad, sobre todo y en primer lugar, de la radio televisión pública. Y como no obtuve respuesta, dije, pues hay que hacerlo con una herramienta civil, ¿no? E inmediatamente convocamos a familias en foros que se han celebrado anualmente, porque lo más importante era que las familias que pasan por esta situación pudieran encontrarse, comunicarse entre sí y configurar un colectivo que hiciera consciente a la ciudadanía, a la sociedad, pero sobre todo a la administración, de que era una realidad a la que dar respuestas. Y así ha sido, a fe, Aimar, que así ha sido, y afortunadamente hoy podemos contar avances que son fruto de ese empuje de la familia y del movimiento asociativo. Quiero hablar de esos avances y quiero hablar del trabajo que haces en la Fundación QSD Global, pero antes quiero preguntarte por esto que me has dado a entender y quiero preguntarte para saber si hay agua en esa piscina. ¿Cuál es tu hipótesis sobre la cancelación del programa cuando teníais audiencias buenísimas? Bueno, la mía no, la que yo he escuchado, porque hasta la reina Sofía me llegó a preguntar en una ocasión, que fui a verla, justo en 2016 fui a verla con un grupo de familias y con la fundación, ¿no? Y que, por cierto, me costó mucho conseguir la cita, porque decían, no, pues la señora ya no tiene competencia, pero la señora sigue siendo para las familias alguien importante, ¿no? Y como tal nos recibió, ¿no? Y me dijo, Lobatón, pero ¿y por qué? La misma pregunta que me has hecho, Aimar. Y yo le dije, señora, si usted me ayuda, quizá consigamos saberlo. Yo no lo he sabido. En mi entorno y en ciertos entornos lo relacionan con el hecho de que el programa empezó a abordar casos de bebés robados, casos de desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil. Nosotros contamos algunas historias de ese tiempo, cuando todavía no se acuñaba el concepto de memoria histórica, ¿no? Pero sin duda tenían que ver con historias de memoria histórica, ¿no? Y también contamos casos de violencia de género que había tras algunas de las desapariciones de mujeres, cuando todavía no se había acuñado el concepto de violencia de género, ¿no? ¿Y desapariciones de niños en el marco de la violencia de género? ¿Desapariciones vicarias? También, y además yo creo que son las más graves y las más dolorosas, y el concepto de violencia vicaria tampoco se conocía, ¿no? Ya. Quiero incorporar a la conversación a una persona que conoces bien, es Aida de Vicente Colomina. Buenas noches. Buenas noches. Ella es psicóloga, está especializada en víctimas de sucesos traumáticos como son las desapariciones y colabora con la Fundación QSD Global. ¿Usted te puedo tutear? Por supuesto, y así lo hacemos ya todo en la misma clave. Muchísimas gracias. Tú trabajas habitualmente, Aida, con familias de personas desaparecidas. ¿Cómo tiene que ser el acercamiento a estas familias que están viviendo el trauma de su vida? Pues el acercamiento inicial a nivel psicológico, desde luego, tiene que ser desde un absoluto respeto y dignidad, ¿no? Y se tiene que fomentar ese espacio para que la familia se sienta libre a expresar esa amalgama de emociones que está sufriendo en ese momento, ¿no? En ese primer acercamiento es
importante, ¿no?, ofrecerles también información sobre psicoeducación, que llamamos, sobre lo que es la experiencia de la vivencia de una desaparición y lo que es una pérdida ambigua, porque tiene un impacto especial en cómo se vive esta experiencia a nivel psicológico. ¿Qué quiere decir una pérdida ambigua? Sí, una pérdida ambigua es un concepto que acuñó Pauline Bosch, que es la experta en el tema, por el que se señala o se clasifica este tipo de ausencias en la que la persona está, en este caso físicamente no está presente, pero psicológicamente está muy presente en la familia. Es decir, una pérdida que no es definitiva, que no es una muerte, sino que está en un limbo, en un espacio psicológico que genera, pues, como te decía, una sintomatología particular y peculiar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Pues tenemos que las familias en este estado, tras la vivencia de la desaparición de un ser querido, se sienten en una montaña rusa emocional, ¿no? Sabemos que la pérdida por una desaparición, o la ausencia, que sería más correcto, por una desaparición, es la pérdida más devastadora que una persona puede tener. Mucho más que la muerte. Mucho más que la muerte, por el componente de incertidumbre, de falta de información. Esto hace que la experiencia quede indeterminada, quede sin aclarar. Las familias no saben si se están enfrentando a una pérdida definitiva, a una pérdida transitoria, y por lo tanto hace que se queden como congelados en el tiempo, para que nos entendamos metafóricamente, ¿no? Lo que nos decía Paco, de esa señora de Málaga que sigue viviendo hoy como hace 30 años la desaparición de su hijo. Eso es, para ellos ocurrió hace mucho tiempo a lo mejor, pero fue ayer en su mente. Entonces es una experiencia que, como te decía, esta incertidumbre se acompaña de un intenso malestar, porque la familia intenta, la persona que lo vive intenta rellenar este contenido que le falta y se mete en un proceso de pensamientos, de rumiaciones sobre todos los escenarios posibles, sobre el repaso de todos los datos que tiene. Esto es agotador y genera además emociones muy contradictorias y muy intensas, ¿no? Pasa de la desesperanza a la esperanza, pasa de desear encontrar vivo al familiar a desear encontrarlo muerto incluso, y se siente culpable por este deseo de encontrarlo muerto, pero es un deseo totalmente natural y humano, porque lo que pretende es poner fin a ese sufrimiento, ¿no? Entonces, en este proceso hay un impacto muy peculiar, que es este componente que tiene la incertidumbre, ¿no? Y es muy importante que ellos lo entiendan, que no se están volviendo locos, que cualquier persona en esa situación, por muy sana que esté, no va a poder tener estrategias para controlar una situación que es por definición incontrolable, porque no hay información sobre esa situación y por tanto no se pueden tomar decisiones. La peor pérdida por desaparición, o la más difícil de gestionar, es la de un hijo. Es peor que la de una pareja, un hermano, un padre, una madre. Yo no me atrevería a comparar las pérdidas en función del dolor, ¿no? Porque esto es algo muy personal, ¿no? Y no podemos cuantificar que hay un dolor más valioso que otro dolor más valioso, ¿no? O menos valioso, ¿no? Digamos que quizás la pérdida de un hijo o de una persona mayor en estado vulnerable siempre genera más inquietud, porque es una persona que está en especial riesgo, ¿no? Y más indefensa. Pero el dolor puede ser el mismo y la ruptura en tu vivencia personal es absolutamente la misma, sea quien sea el miembro de la familia que sufre esta desaparición. ¿Qué herramientas se les da a los familiares para que no pierdan la esperanza, pero al mismo tiempo para que esa esperanza no se coma su vida? ¿O hay que enseñarles a perder la esperanza? No lo sé. Desde el punto de vista psicológico no se trabaja como si fuese un duelo, porque no lo es, no hay certeza de la muerte, ¿no? Entonces no podemos trabajar eso, ni es ético, y además va a ser rechazado por las familias, porque ellas mantienen la esperanza mientras no haya una prueba, ¿no?, que la contradiga. Entonces es una pregunta muy interesante, porque además esto está como en debate o en investigación, ¿no? Digamos que lo que se intenta fomentar es que se muevan dentro de un optimismo realista, ¿vale? Realista, teniendo en cuenta las probabilidades que tienen con el paso del tiempo y con la situación que está viviendo de que ese familiar desaparecido esté vivo o no esté vivo. Es decir, para algunas familias puede ser interesante situarse en esa esperanza, porque esto moviliza la acción, moviliza que la familia siga luchando porque se dé a conocer su caso y se luche por la búsqueda. Y para otras familias, para otras personas, y esto es un proceso muy íntimo que cada uno tiene que evaluar, les ayuda situarse en el otro polo,
sí hay más probabilidades de que, por los indicios que haya, por el tiempo que haya pasado, por las circunstancias, de que estemos hablando de un probable caso de muerte, ¿no? Y empezar una despedida, un desapego, ¿no?, paulatino. Paco, ¿cuál es tu criterio, tu experiencia en esta situación de la que estamos hablando? Lo que está expresando Aida es muy preciso y, bueno, en la cercanía con la familia a lo largo de casi 30 años, yo he tratado de traducir en palabras, no de técnicas psicológicas, sino en palabras, ¿no? Esas situaciones, ¿no? Y una de esas expresiones es que mientras no hay evidencia de muerte, hay esperanza de vida, ¿no? Tiene que ver con el tema de la esperanza, que yo además el otro día en la reunión, en el acto con la familia que hacemos anualmente, dije, hoy hemos aprendido a reformular como derecho a la esperanza. ¿Y eso por qué? Porque ese derecho a la esperanza tiene que ver con otros derechos, el que una persona al desaparecer no pierde sus derechos, ¿no? Y los derechos de la familia tampoco deben perderse. ¿Y cómo se materializan esos derechos? Bueno, pues aplicando el principio de que sean buscados de verdad, y para eso hace falta medios, recursos. Ese es el derecho a la esperanza, que engloba todos esos derechos ciudadanos que no desaparecen cuando un ciudadano desaparece. Pero ¿y esa esperanza, Aida, Paco, no puede llegar a destrozar a los familiares por dentro cuando se prolonga en el tiempo, cuando llega incluso hasta un punto en el que ya es absolutamente injustificable que se mantenga esa esperanza? ¿No puede llegar a destrozar a las familias? Digamos que en realidad, aunque se mantenga la familia en la esperanza, hay momentos en los que viven la desesperanza. Es decir, hay una montaña rusa emocional, como te decía, ¿no? Y se combinan los dos momentos, ¿no? Y lo que destroza a las familias en realidad es el paso del tiempo y el que no haya avances, ¿no? Y es esa sensación de frustración, de paralización, de impotencia, y más que mantener la esperanza, ¿no? O sea, que evidentemente está ligado a ese pensamiento de que puede que esté el familiar vivo y que no se está haciendo lo suficiente, pero aunque pensaran que el familiar está fallecido, también se acompaña de un fuerte sentimiento doloroso, porque lo que quieren es poder dar cierre, tener esa certeza y que se resuelva esa desaparición. Bueno, la esperanza tiene otro nombre, que es resiliencia, capacidad para renovar energías y seguir buscando, ¿no? Pero a lo que ha dicho Aida, que comparto absolutamente, añadiría que hay algo terrible, y es el sentimiento de soledad, de aislamiento, el sentimiento de kilómetro cero cuando no se avanza en la investigación. Ahora acabamos de estrenar, por ejemplo, una aplicación que se llama Family Red, que va a tratar de que ese acompañamiento esté a mano, literalmente. Una aplicación para el móvil. Para el móvil, para las tabletas, de forma que ahí se puedan conectar entre sí las familias, puedan tener la información, pues, de lo que ocurrió el otro día, las noticias de última hora, pues esta charla que estamos teniendo, pues estará disponible en la aplicación. Paco, sabes tú que hay mucha idea confundida respecto a cuándo hay que poner la denuncia, cuántas horas tiene que pasar. Hemos visto en muchas pelis muchas cosas distintas y todos tenemos una idea posiblemente equivocada. ¿En qué momento hay que dar el aviso cuando alguien cree que su familiar ha desaparecido? ¿Cómo hay que proceder? Inmediatamente es la palabra. O sea, eso de que la poli no nos va a hacer caso hasta 48 horas después o tal, eso es mentira. No, eso es un mito, y además te puedo decir que a día de hoy, tanto el ministro actual como el anterior, en fin, ya hasta los ministros lo dicen cada vez que tienen ocasión, sobre todo alrededor del día 9 de marzo, Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, lo suelen repetir. Actualmente todavía vivimos las consecuencias de una legislación, la ley de enjuiciamiento criminal, que simplemente es ajena a la realidad social que suponen las desapariciones, ¿no? Entonces eso hay que cambiarlo por una ley que no hiera, que no use conceptos tan hirientes como el de fallecimiento cuando simplemente es un desaparecido no retornado, que no obligue a las familias a pagar tasas increíblemente altas, a veces de 1.500 euros, porque tienen que publicar edictos en el Boletín Oficial del Estado, en los periódicos locales, en la televisión. Todo eso hay que cambiarlo. Eso lo tienen que pagar las familias. Sí, lo tienen que pagar. Aimar, lo tienen que pagar.
No tenía ni idea de esto y alucino, Paco. Sí. Es impresionante. Es como una multa, ¿no?, que se le impone por haber tenido esa fatalidad de que les ha desaparecido un miembro de su familia, ¿no? Eso me parece una salvajada, honestamente. Sí. No se pueden comparar los grados de sufrimiento, pero en cualquier caso la incertidumbre es el denominador común y es absolutamente corrosivo. Entiendo, Aida, que esa incertidumbre se dispara, eclosiona en el momento en el que la policía le comunica a una familia que llega a un punto muerto y que ya no ven por dónde seguir y que no van a seguir de alguna manera. No se lo dicen nunca. No se lo dicen nunca. No, no, más bien le dicen que nunca van a dejar de buscar, pero ¿qué ocurre? Que en la práctica, no es que mientan, en la práctica pues tienen otros trabajos, no dan abasto, y por eso hay que cambiar también eso. Y las familias vienen demandando que haya unidades especializadas, que no tengan otros encargos que se superpongan y que tengan jueces con una herramienta también jurídica que les permita decir, esto hay que llevarlo hasta el final. Hoy la ley de enjuiciamiento criminal pues establece unos plazos. Si en 6 meses no hay elementos sustanciales, sólidos, pues se archiva la causa, ¿no? Se sobresee y se archiva. Y la percepción de la familia en ese momento es, ¿se ha archivado la causa? ¿Cómo crees que lo traduce la familia? Archivo igual olvido, igual abandono, igual cierre. Y no es así. No es así, pero es casi como si fuera así. Sí, la percepción de las familias a largo plazo, o sea, quiero decir, cuando no se resuelve la desaparición, pues es mucho más desoladora, ¿no? Y desde luego es devastador, ¿no? Digamos que las familias con personas desaparecidas de larga duración son las que más necesitan apoyo psicológico. Paco, que un caso sea mediático lo catapulta hacia arriba en la lista de prioridades de las fuerzas de seguridad. Algún influjo seguro que tiene, seguro que lo tiene, y es algo con lo que estamos luchando para que no haya discriminación, ¿no? ¿Y el papel de los medios puede llegar a dificultar una investigación? Puede. Hubo un caso que tú recordarás porque impactó a todo el país y es muy reciente, el caso del pequeño Gabriel Cruz Ramírez en Níjar, Almería, en el que me lo dijo un alto responsable de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ¿no? Ellos estaban tras la pista de la que terminó siendo la autora de la desaparición y muerte del pequeño Gabriel y estuvieron a punto de perder lo que ellos pensaban que podía haber sido el acto de recuperar a Gabriel por la intromisión, por el absoluto desbordamiento que se produjo en el seguimiento de los casos. Yo creo que eso, que ya lo habíamos analizado en la Fundación a través de un foro específico de medios informativos tras el caso de Diana Quer, volvió a aparecer ahí, ¿no? Hay que acercarse a esa realidad con mucho respeto, con mucha sensibilidad y no añadir nunca dolor al dolor y mucho menos tampoco hacer las cosas de modo que se pueda interrumpir o interferir el trabajo policial que puede salvar la vida del desaparecido. Paco Lobatón, Aida de Vicente Colomina, muchísimas gracias a los dos por vuestro trabajo y por estar esta noche en Hora 25. A ti, Aimar. Gracias a ti, sí.